Espero que estén muy bien en este 1 de junio. Ya estamos a mitad de año. El tiempo ha pasado volando y espero que en estos meses que llevamos de 2020 hayan aprovechado de estar con sus familias, estén en casa, tranquilos y que todo esté marchando bien en su vida. Esta semana les traigo una nueva clase de historia. Ya vamos avanzando en lo que es historia de Chile y vamos a ver algo llamado periodo conservador. Hace una semana les pregunté qué creían ustedes que era un periodo conservador. Algunos no sabían, otros creían que era un periodo en donde estaban las costumbres como muy ligadas a las personas, algo que no quería cambiarse, etc. Es algo así, va por ahí, que hay muchas costumbres que no se quieren cambiar, que quieren mantener cosas estáticas. Así que vamos a ver esta semana lo que es el periodo conservador, que es una etapa de la historia de Chile que viene después de el proceso que se conoce como ensayos constitucionales. La semana pasada vimos los tipos de ensayos constitucionales, que eran 3, y que también este periodo era conocido de 2 maneras: ensayos constitucionales y anarquía constitucional. Ahora vamos a ver el periodo que sigue, que es el periodo conservador. Este periodo se llama conservador porque en la batalla del Ircay, que se lleva a cabo en 1830, lo gana el bando conservador y va a tener ideas de Diego Portales. Por lo tanto, también se puede conocer este periodo de la historia como era portaliana. Sin otro particular, vamos a iniciar la clase de hoy. El periodo conservador. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer que, después de la batalla del Ircay, en Chile se instaura un gobierno conservador durante 3 décadas, es decir, durante 30 años. Estado republicano de Chile. Desde la formación de la República chileno en el siglo XIX, este estado va a estar caracterizado por establecer un estado oligárquico, es decir, manejado por una hegemonía política, social y económica. Con hegemonía me refiero a personas que poseían mucho poder y que muy pocas personas podían enfrentarse a este poder. Era un grupo muy reducido de personas. Por lo tanto, era un estado oligárquico, hegemónico, que tenía el control político, social y económico, y que eran sectores sociales que estaban ligados a la propiedad de la tierra, es decir, poseían grandes terrenos, a la banca, estaban en negocios relacionados a los bancos, a los préstamos, a los créditos, etcétera, y también de actividades comerciales. Por lo tanto, eran personas que poseían mucho dinero y tenían el control político y social del Estado republicano. Esto se va a ver por gran parte del siglo XIX en Chile. ¿Qué es el periodo conservador? Este periodo comienza cuando la corriente conservadora, comandados por el general José Joaquín Prieto, gana la guerra civil que se lleva a cabo entre 1829 y 1830. Los conservadores ganan la batalla del Ircay y comienza el periodo conservador en la década de 1830. Este periodo de la historia también se llama era portaliana. Esto debido a que la República Conservadora va a tener muchas ideas de Diego Portales. Diego Portales era
un sujeto que estaba muy ligado al comercio, pero que tenía ideas autoritarias y de orden. Y frente a estas ideas de Diego Portales, el Estado republicano conservador chileno va a utilizarlo como pilares fundamentales para poder llevar a cabo la construcción y promulgación de la Constitución de 1833. Pero, ¿qué es ser conservador? Según la Real Academia Española, que es el diccionario de nuestra lengua, en política, ser conservador es mantener el orden social y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales. Es decir, una persona conservadora en el área política quiere mantener las tradiciones que se han estado llevando a cabo durante mucho tiempo. Son personas que, por ejemplo, querían que la iglesia siguiera estando muy fuertemente ligada al Estado, diciendo que la clase popular no podía gobernar, tampoco no todos tenían derecho a votar, que la política tenía que ser llevada por gente que conociera de negocios, que tuviera poder económico, social, gente que por tradición familiar había estado ligada a la política chilena. Por lo tanto, ser conservador es mantener tradiciones y un orden social. En este periodo, que va desde 1830 a 1860, va a haber una proclama de orden. Todos los presidentes van a decir que hay que mantener el orden, que las personas tienen que tener un comportamiento adecuado. Habían castigos para corregir comportamientos de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, es un periodo en donde también se van a instaurar muchas creencias que hasta el día de hoy tenemos, como lo es tener el correcto orden social. Políticamente se despliega un autoritarismo de la figura presidencial, es decir, el presidente en esta época, en el periodo conservador, va a tener mucho poder. Y el Congreso Nacional, que recordemos es quien legisla, va a tener muy poca influencia. El presidente va a ser el que concentra el poder a través del autoritarismo y además va a poder proclamar estados de excepción. El estado de excepción es cuando se inhabilita los derechos fundamentales de las personas. Es decir, todos tenemos derecho al libre desplazamiento. Por ejemplo, en un estado de excepción, el presidente puede prohibir la libertad de desplazamiento. En circunstancias normales, todos tenemos derecho a la libre reunión, pero en un estado de excepción, el presidente puede prohibir la reunión de 3 o más personas, por ejemplo. Entonces, el estado de excepción, como dice la palabra, es excepcional. Se inhabilitan los derechos fundamentales que se habían establecido en la Constitución. En esta época, el presidente va a utilizar muchísimo los estados de excepción. Ahora bien, en esta época también se va a proclamar una nueva constitución, que es la Constitución de 1833, que es la primera constitución chilena como Chile independiente, que va a durar tantos años. Va a durar casi 100 años, ya que dura desde 1833 hasta 1925. En comparación a las constituciones anteriores, esta va a durar muchísimo tiempo.
Además, esta constitución va a permitir la reelección presidencial. Por lo tanto, un presidente podía estar en su puesto 10 años. Es decir, este periodo de la historia de Chile, que es el periodo conservador, dura 30 años. Cada presidente va a estar 10 años en su puesto. Por lo tanto, solo van a haber en 30 años 3 presidentes, todos de la corriente conservadora. Los presidentes que estuvieron en esta época eran 3. José Joaquín Prieto Vial, que gobernó desde 1831 a 1841, que es el caballero que ven a la izquierda de su pantalla. Luego está Manuel Bulnes Prieto, presidente entre 1841 y 1851, que es el caballero que está al medio. Y por último está Manuel Montt Torres, presidente entre 1851 a 1861. Es así como, gracias a que la Constitución permitía la reelección presidencial, la República Conservadora duró 30 años, pero con solo 3 presidentes. Sin embargo, el hombre más importante de este periodo es Diego Portales, que es el caballero que ven ahí. Él es el propulsor de las ideas que fueron plasmadas en la Constitución de 1833. Él nunca fue presidente. Como ya vimos, los presidentes fueron ellos 3. Sin embargo, Diego Portales tuvo el cargo de triministro entre 1830 y 1831, lo que quiere decir que él fue ministro de 3 carteras. Primero fue ministro del Interior, ministro de las Relaciones Exteriores y ministro de Guerra y Marina. Tuvo esos 3 cargos al mismo tiempo. Por lo tanto, tenía mucha influencia en el gobierno. Él dejó estos cargos al poco tiempo, pero después de algunos años encargándose de sus negocios y siendo intendente de Valparaíso, de nuestra región, volvió a tomar acción en esos mismos ministerios hasta su muerte en 1837. Este caballero fue muy influyente para su época. De hecho, hasta 1861 sus ideas seguían muy plasmadas en la forma de actuar de los presidentes. Y como ya dije, la Constitución que tiene sus ideas va a durar hasta 1925. Ahora veamos algunas ideas de Diego Portales. Él decía que la base de cualquier sistema político era el orden. Para que la política funcionara, tenía que basarse en el orden. Es por ello que él veía la época anterior como una anarquía constitucional porque no había un orden. Habían muchos presidentes, muchas constituciones, una constitución tras de otra. Por lo tanto, Diego Portales creía que el periodo que nosotros llamamos como ensayos constitucionales fue una anarquía constitucional. Además, él creía que una sociedad como la chilena, en donde había un pequeño grupo dirigente y grandes masas de población poco instruida, y con esto me refiero a que no sabían leer y escribir, que sabían realizar trabajos, entre comillas, básicos, como era el cultivo, la siembra, entre otros trabajos, y ese era el pensamiento de Diego Portales, que era gente poco instruida.
no estaba preparada para el gobierno democrático. Es decir, que la sociedad chilena no podía utilizar un gobierno democrático porque ésta no estaba preparada. De hecho, hay cartas que él escribe en donde trata de rotos a la masa popular, que eran los trabajadores, el campesino, aquel que trabajaba en la minera. Para él, esas personas no tenían derecho a votar, porque no sabían leer y escribir, porque según él no tenían la capacidad de pensar correctamente para el bien del país. Entonces, para él, mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, con cultura cívica me refiero a que las personas supieran la importancia de un voto, supieran la importancia de tener orden en el gobierno, en la sociedad, que este era el pensamiento de Diego Portales. Lo más conveniente, hasta que se lograra todo eso, era imponer una autoridad fuerte. Es por ello que el presidente tenía tantas facultades, atribuciones o tanto poder. Porque para Diego Portales, antes de un gobierno democrático, primero había que consolidar la institucionalidad y la cultura cívica. Además, decía que la autoridad tenía que ser con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar las funciones del Estado. Es decir, la persona tenía que tener la intención de servir al Estado, de servir a los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que la organización de Chile, desde la visión de Diego Portales, se dividen en dos. Una es que el presidente tenga amplias atribuciones. La segunda es que las libertades individuales deben limitarse. Esto para tener orden. Es decir, si muchas personas tenían muchísimas libertades, no habría orden. Y lo que Diego Portales quería era un gobierno ordenado para llevar a cabo una política ordenada. Frente a estas dos características, un presidente con amplias atribuciones y que las libertades debían ser limitadas, tenemos como resultado un gobierno fuerte, es decir, un gobierno en donde el presidente tenía mucho poder, un gobierno centralizado, es decir, no estamos hablando de una organización federal, sino que estamos hablando de una organización desde la capital, desde donde se encuentra el presidente, y un gobierno donde establece el orden. Estas características, estas ideas provenientes de Diego Portales se van a manifestar en la Constitución de 1833. Constitución que va a durar hasta 1925. Por lo tanto, tenemos que la organización del Estado de Chile republicano, que comienza en 1830, tiene ideas conservadoras, es decir, que responde al mantenimiento de las tradiciones, el orden, el no querer cambios radicales. Un periodo de la historia chilena que tiene 3 presidentes, pero que la figura más importante y la que destaca es la de Diego Portales, que era un estanquero, conservador, y que tenía la idea de que para poder
instaurar el gobierno democrático, primero debían consolidarse las instituciones, la cultura cívica, y para ello primero se debía tener un presidente con muchas atribuciones, con poder, libertades limitadas, para poder tener un gobierno fuerte, centralizado y ordenado. Entonces, a partir de la clase de hoy, que abarca las principales características del periodo conservador, vamos a realizar una guía. La primera actividad de esta semana es leer una carta de Diego Portales que le escribe a Cea en 1822, es decir, antes de la abdicación de Bernardo O'Higgins. Aquí habla de la democracia y qué sistema político él cree que se tiene que adoptar. Entonces, yo a partir de esta pequeña carta, es un extracto de la carta, no está completa, deben responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Diego Portales dice que es la república el sistema político que hay que adoptar? Esa es la primera pregunta. La segunda actividad tiene que ver con ver un video que yo les voy a dejar a continuación de la explicación de esta guía y anotar en tu cuaderno las ideas principales. El video trata sobre cómo diferentes historiadores ven la figura de Diego Portales. Entonces, yo quiero que veas el video y anotes las ideas principales. Recuerden que cualquier duda, consulta o lo que sea, me pueden preguntar a mi Gmail, que está anotadito acá abajo, o si necesitan hablar por teléfono conmigo o prefieren utilizar WhatsApp, mándenme un correo a ese Gmail y yo les voy a mandar mi número. No hay ningún problema con eso. Entonces, lo que quiero es que lean la carta, respondan y que luego vean el video que viene a continuación y respondan la segunda actividad. Y hoy día vamos a hacer otro tridente. Nos vamos a lanzar con Diego Portales, Jorge Alessandri Rodríguez y con Eduardo Frei Montalva. Gabriel Salazar nos dijo: el peor de todos. Vamos a saber si efectivamente Diego Portales es o no el peor de todos. Vamos a arrancar con la presentación de cada uno de los historiadores que hoy nos acompañan. Profesor titular de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia 2006. Estamos, como no, con Gabriel Salazar. Gabriel, bienvenido. Primera pregunta, la misma que va a ser replicada para cada uno de nuestros panelistas hoy. ¿Fue Portales un republicano o un dictador? Yo partiría al revés, digamos. Si fue dictador, yo diría que no. Porque el dictador es el que dicta la ley, y en el mundo clásico, de donde viene la idea de dictador, se elegía al hombre sabio y al hombre bueno para dictar la ley que el pueblo necesitaba. Entonces el dictador tiene, por tanto, un sentido republicano y democrático en su origen. Después se fue trastornando el concepto de que Portales era republicano, claro, no era monarquista, por tanto, por descarte, era republicano, pero no era dictador porque no era un hombre bueno, no dictó ley, no lo eligieron por sabio tampoco, y fue tirano, en sentido estricto fue tirano. Tirano es que gobierna arbitrariamente. Entonces, y tirano es la peor forma de gobierno que tienen los pueblos, de acuerdo a lo que pensó Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino y todos los grandes estudiosos de la filosofía política del pasado. Oye, el profesor Salazar entró con todo. Continuamos con Cristóbal García Huidobro, historiador de la Universidad Católica, abogado, además, profesor hoy de la UC, del Alberto Hurtado y de la Universidad Andrés Bello. Cristóbal, ¿tirano, republicano o dictador, Diego Portales? Mira, yo te diría que
quizá ninguna de las tres tampoco, aunque pero lo del ¿cómo? tirano también está ahí, es bien interesante. Pero yo diría que Más Portales es un facilitador. Es el que pone en definitiva los medios o organiza los medios para fines que tienen terceros. El primer lobista. No, porque el lobista implica también hasta cierto punto que rema no solamente a favor de los que lo han contratado, sino que también a favor suyo. Ahora, Portales tiene algo de eso, pero Portales era muy díscolo con las personas que usualmente lo apoyaban. Portales tenía una agenda propia y en ese sentido yo te diría que es más, como te digo, un facilitador. Es el que pone los medios o que organiza los medios para fines que no necesariamente son altruistas, digamos. Interesantes conceptos que van saliendo a esta hora de la noche. Sus preguntas y comentarios con el hashtag CulturaMB, @mentiras_la_red. Estamos también con el doctor en Historia Contemporánea, periodista. Él se desarrolló en la Universidad de Valencia. Exalcalde y diputado de Rancagua, Esteban Valenzuela. Misma pregunta, Esteban, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, con las palabras de hoy, es un dictador, ¿no? Portales no fue republicano, pensemos que república viene de la cosa pública. Y él eliminó todos los espacios de debate y de Estado de Derecho en el país. Restableció la censura previa, la gente, los presos, mi héroe, que es el federalista José Miguel Infante con el Valdiviano Federal, se enfrentaba a Portales y a Bello, cuando el régimen que ideó Portales, incluso a los presos los hacía pasear en carretas de buey encerrados, como unas primeras formas de tortura masiva en la historia de América Latina, ¿no? De las más oprobiosas. No solamente eliminó la provincia autónoma, sino que durante 30 años se prohibieron los municipios por este régimen personalista, presidencialista, y concentró absolutamente el poder. Y fue tan inteligente que él no era el presidente, pero tejió la coalición pelucona, estanquera, o'higginiana, neo-higginiana, conservadora, que en una guerra civil, que fue una mezcla de Rasputín, fue bastante desordenado, y además, en jerga de hoy día, una especie de cerebro de penta, porque dio un régimen político en que los empresarios no pagaban nada. Él mismo tuvo un estanco ahí con su socio SEA, se aseguró un monopolio ahí del intercambio de alcohol y tabaco con el Perú, y además un régimen de gobierno supuestamente despersonificado, pero donde los empresarios no pagaban ningún impuesto. Esteban Valenzuela lo repasa completo y cerramos esta introducción con nuestro cuarto panelista, Andrés Baeza, licenciado, bien digo, en Historia de la Pontificia Universidad Católica, uno de los historiadores junto a Cristóbal, que escribió el libro Historias del siglo XIX chileno, actualmente finalizando su doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, recién llegado de las Islas Británicas. Andrés, bienvenido, misma pregunta para ti. Gracias. Bueno, yo frente a las dos alternativas no lo dudé mucho, iba a decir dictador, pero tras la aclaración de don Gabriel también, claro, uno dice el concepto tirano también calza, pero también es verdad que si bien no es dictador en el sentido clásico, los conceptos van mutando, no son estáticos en el tiempo, y hoy día le asignamos otro significado a la idea de dictador. O sea, Pinochet fue un dictador y no lo fue necesariamente en el sentido clásico. Claro. Pero también en el caso de Portales yo diría que él es un pragmático, esa idea que hay de que él crea una especie de institucionalidad que va más allá del hombre, de la figura del presidente, está un poco sobredimensionada. Yo diría que él usa la ley, usa la Constitución, gobierna según las circunstancias, de acuerdo a sus intereses también y lo que él cree que es lo mejor para el país. Pero diría que es una suerte de dictador pragmático. En la antigua Roma también a los dictadores los nombraban por un periodo acotado para solucionar un problema en un estado de guerra. Yo creo que él también se percibía a sí mismo en ese sentido, como el restaurador de un orden perdido, aunque ha sido un poco exagerada esa idea también por la historiografía. Ya lo saben, ahí están todos los conceptos sobre la mesa. Tirano, republicano, dictador, facilitador. Yo quedé loco con esta intro. Bien, con eso estaríamos terminando la clase de esta primera semana de junio, a mitad de año. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Vimos solo las principales características del periodo conservador y me interesa que comprendan
estas ideas principales para que entiendan en general lo que es este periodo. Hay mucha más información de lo que les entregué acá, debido a que este periodo dura 30 años, pero estas son las ideas principales y más concretas. Espero que la guía no se les haga difícil y recuerden que cualquier consulta lo pueden hacer a mi correo. Espero que se encuentren muy bien, que estén con sus familias y que tengan una próxima mitad de año excelente. Nos vemos la próxima semana. Chao.